Hola, empezamos la parte 3 de polinomios. En esta clase vamos a ver, polinomios, máximo común divisor entre polinomios, polinomios coprimos, especialización y raíces de un polinomio. Bueno, veamos entonces primero la definición de máximo común divisor, dados dos polinomios, uno de los cuales no puede ser el nulo. D es máximo común divisor entre A y B, de manera que si dx es mónico, divide a ambos polinomios, y si hay otro polinomio que también divide a ambos polinomios, divide también a D, esa entonces se va a conocer como máximo común divisor entre A y B. La notación es como parecida a la que usábamos en Z, es entre paréntesis poner los dos polinomios. Observemos que la definición es simétrica, salva en que b de x es distinto de 0. Si tomamos a de x y b de x no ambos nulos, podemos decir que el máximo común divisor entre a y b es el mismo que entre b y a. Dos polinomios no ambos nulos siempre se puede encontrar su máximo común divisor, y este es único, pero para eso necesitamos demostrar algunos lemas. El primer lema dice: si tenemos A y B que sea distinto de 0, hay un D que divide a ambos, y podemos encontrar entonces un T. Si tenemos un B que divide a ambos y podemos encontrar otros polinomios T y S con coeficientes reales tales que D lo podemos expresar como combinación de T por A más S por B. Se hace inducción sobre el grado de B. Si en particular, si B es un número real de grado 1, entonces B es el polinomio buscado, ya que B divide a de x, B divide a B, y además podemos escribir a B como B por A de x más 1 menos AX, entre paréntesis, por B. Entonces supongamos que el teorema es válido para todos los polinomios de grado menor que n, y tomemos un b de grado n. Por el algoritmo de la división tenemos que A existen Q y R con R igual a 0 o de grado menor estricto que B, de manera tal que a lo podemos escribir como Q por B más R. Si R de x es 0, dx igual a B de x verifica que divide tanto a como a B, y además podemos escribir a B de la forma 0 por A más 1 por B. En el otro caso, que el grado del resto sea menor que el grado de B, por hipótesis inductiva aplicada al resto, existe un polinomio D que va a dividir a R y va a dividir a B. Por lo tanto, ese D se va a poder escribir como combinación de R y de B, porque existen S y T para eso. Pero este D es tal que divide también a de Bx, porque divide tanto a R como a B, por lo tanto divide a la combinación esta, y divide a B de X. Además, R de X se puede escribir de esta forma. Entonces a de X lo podemos encontrar cambiando a R en función de A y de B, y así obtenemos entonces que S de X por A de X más todo este corchete que resulta ser un polinomio, y es el que vale S del enunciado del teorema, por b de x, lo cual nos dice que nuestra afirmación es cierta para también un b de x de grado n. Así que por inducción hemos demostrado que el teorema es cierto cualquiera sea el grado del polinomio b de x. Vamos al lema 2. Si dx es tal que divide a A y divide a B, y existen T y S, entonces el polinomio mónico asociado a este dx es el que verifica las propiedades 1, 2 y 3, o sea que es el máximo común divisor.
Lema 3, si tenemos A de x y B de x distinto del nulo y P de x tal que divide a ambos, y hay un T y un S con coeficientes reales tales que puedo escribir a P de esta manera, entonces se verifica que Q divide A, si Q divide A y Q divide a B, también entonces Q divide a P de X. O sea que P es el mayor que cumple con la propiedad de dividir a ambos y poder ser escrito de esta manera. Bueno, la demostración es ver que Q divide a A y divide a B, entonces divide a cualquier múltiplo de A y a cualquier múltiplo de B. En particular, entonces, también divide a la suma de estos múltiplos, que resulta ser P de X. Lema 4, si tenemos A de X y B de X distinto del nulo, hay un único polinomio mónico de X tal que dx divide a de x y dx divide a b de x, y verifica que existen t y s de r de x, de manera que se pueda escribir d como combinación de t con a más s con b. La existencia ya está probada por los lemas anteriores. La unicidad, vamos a ver si p de x es mónico y divide a y a b, y ahí hubiera un t' y un s', de manera que lo podemos escribir. Tanto dx como px cumplen con la hipótesis del lema 3, entonces pasaría que dx divide a p de x y además p de x divide a dx. Tenemos entonces que son múltiplos escalares uno del otro, o sea, lo que los diferencia es un número real, pero por ser ambos mónicos no queda otra que sean iguales. O sea, este coeficiente acá, k, no es cualquier número real, sino que es el 1, porque son ambos mónicos. Reuniendo entonces los resultados de los lemas precedentes, podemos afirmar que, dados dos polinomios no ambos nulos, hay un único polinomio que cumple las tres propiedades a la vez. La condición de ser mónico es necesaria para asegurar la unicidad, porque si multiplicamos a dx por cualquier número real, también va a cumplir 2 y 3, entonces la única que no va a cumplir es 1, y nos permite entonces asegurar la unicidad, pedir que nuestro máximo común divisor sea mónico. Bien, acá hay un teorema que resume todo lo visto con los lemas anteriores, y vamos a ver un ejemplo para buscar el máximo común divisor de los polinomios x a la 12 menos 1 y x a las 8 menos 1. Como vemos, no son polinomios completos, pero podemos ver que ambos son divisibles por x a la menos 1, factorizando. Si se acuerdan los casos de factoreo de la secundaria, bueno, también podríamos haber usado diferencias de cuadrados, que por ahí hacía que fuera un poco más corto el teorema, pero lo que estamos viendo acá es que x menos 1 es un factor común entre estos dos, y podemos pensar que el máximo común divisor entonces entre estos dos polinomios es el de estos dos polinomios que son completos ahora, pensado con el factor común. Por el algoritmo de la división, si hacemos uno dividido el otro, vemos que nos queda resto. Nuevamente, por el algoritmo de la división, hacemos esto. Lo que estamos aplicando acá es el algoritmo de Euclides que habíamos visto en Z, aplicado a los polinomios, ¿sí? ¿Se acuerdan que hacíamos el algoritmo de la división de un número por el otro, y después hacíamos el cociente entre el dividendo y el resto hasta que nos diera resto 0? El que nos daba resto 0 significaba que el anterior era el máximo común divisor. Por lo tanto, este va a resultar ser el máximo común divisor entre los dos polinomios de grado 7 y grado 11, pero ya teníamos que habíamos sacado un factor común x menos 1, entonces cuando multiplicamos estos dos nos queda x cuarta menos 1. Otros ejercicios, y vamos a dar una definición de que dos polinomios se dicen coprimos cuando su máximo común divisor es 1.
y acá vamos a denunciar un teorema que va a quedar la demostración a cargo de ustedes. Dice que si P de X es irreducible, cualquier polinomio A de X resulta ser que P de X lo divide, o que P de X, el máximo común divisor entre P de X y A de X es 1. ¿Sí? Entonces juegan la misma función que los primos, los polinomios irreducibles juegan la misma función que los primos en Z. Además, si el máximo común divisor entre A y B es A', solamente si A divide a B, y siendo A' el polinomio mónico asociado a A. ¿Sí? Vamos a ver este otro teorema que también queda a cargo del lector, que si el máximo común divisor entre dos polinomios es 1, o sea, A y B son coprimos, y A divide el producto de B por C, no queda otra que A divida a C, porque si no divide a B, tiene que dividir a C. Y si A y B son coprimos, entonces que A divida C y B divida C significa que A por B también divide C, tal cual funcionaban los primos en Z. Vamos a ver ahora algo particular de los polinomios que no ocurre en Z, con lo cual estamos haciendo un tema nuevo, y la especialización resulta ser que si tenemos un polinomio con coeficientes en R y tomamos un número real, podemos encontrar el valor de ese polinomio en ese número, o sea, evaluamos el polinomio en el número C, que es un número real. Entonces A sub 0 más A sub 1 por C más A sub 2 por C cuadrado va a ser un número real, siendo que es suma de números reales, y entonces llamamos a esta función que de los reales en los reales, que a cada número real le asigna su valor de acuerdo al polinomio en X. Esto se llama específicamente la especialización de X por C en A de X, y en general podemos entonces definir esta función que se llama especialización de X en C. Ahora, un teorema muy importante que no está en el cuadernillo, yo lo agregué del apunte de Pudu, pero el apunte de Pudu es mucho más complicado que lo que necesitamos en esta materia, así que no vale la pena que lo miren. Solamente rescato de eso el teorema del resto, porque dice que si tenemos un polinomio en R de X y un número real, el resto de la división de f por x menos a es f de a. Este es un teorema muy importante. Fíjense que por el algoritmo de la división, si dividimos a f por x menos a, vamos a tener un q y un r, donde r es un número real o es 0, ¿sí? O sea, r es igual a 0 o su grado es menor que 1. Entonces, especializando en a, resulta que nos queda acá, o sea, especializar en a es reemplazar la x por a. Entonces f de a es a menos a por q por a más r de a, y esto se hace 0 porque es a menos a. Y entonces obtenemos la tesis que el polinomio especializado en a es igual al resto de la división del polinomio por x menos a. Bueno, entonces también tenemos una definición importante, que es si la especialización de un número en un polinomio resulta ser 0, llamamos a ese número raíz del polinomio. O sea, si a de c es 0, resulta ser c una raíz del polinomio. Por ejemplo, 1 es raíz del polinomio x menos 1. Menos 1 es raíz del polinomio x más 1. 1 y menos 1 son raíces del polinomio x cuadrado menos 1. Y el polinomio, por ejemplo, x cuadrado más x más 1 no posee raíces en R. Esto es que no hay ningún número real que cuando lo evalúo o lo especializo en este polinomio
me dé el valor 0. Bueno, acá tenemos un teorema que al haber hecho el teorema del resto podemos hacerlo más cortito. C es raíz de A, si solo si x menos c divide A. Fíjense que acá se aplica algo parecido a lo del teorema del resto. Y entonces si A lo escribimos de esta forma, resulta ser R igual a 0. Y si hacemos la recíproca, que A es producto de este y este, esto cuando especializamos vemos que C es raíz de A. Como corolario, si A es un polinomio con coeficientes en R y el grado de A es mayor que 1, y A de X posee una raíz en R, entonces A de X es reducible. O también la recíproca, el contrarrecíproco, si A de X es irreducible, entonces A de X no posee raíces reales. Teorema: en R de X los únicos polinomios irreducibles son los de grado 1 y los de grado 2, tales que el discriminante b cuadrado menos 4ac es menor que 0. Cuando veamos polinomio complejo vamos a hacer la demostración de este teorema, pero falta un poquito para poder mirar que se diferencian los polinomios con coeficientes en R y los polinomios con coeficientes en C. Tienen esta importante diferencia respecto de las raíces de los polinomios. Acá tenemos un lema que generaliza esta cuestión de que los polinomios de la forma x menos una raíz dividen al polinomio del cual son raíz. Entonces el producto de todos ellos, por ser irreducible, también divide a A de X. Teorema: si tenemos un p no nulo y de grado n, entonces p de x posee a lo sumo n raíces distintas en R, porque como el a de x se va a poder factorizar en n polinomios de esta forma, no puede quedar otra que h sea menor o igual que n. Pero como el grado de a es n, resulta ser h igual a n. Vamos a definir también la multiplicidad de una raíz, porque puede pasar que una raíz sea, un número sea más de una vez raíz, en el sentido de que, por ejemplo, este polinomio lo factorizamos como x más 1 por x más 1 por x menos 1, entonces el x más 1 aparece dos veces, y menos 1 es una raíz de multiplicidad 2 y 1 es una raíz de multiplicidad 1. Entonces, si contamos todas las raíces con sus respectivas multiplicidades, resulta ser que que el producto de todos estos polinomios divide a de x. Bien, siguiente teorema: si tenemos un polinomio no nulo de grado n, entonces la suma de las multiplicidades de las raíces reales es a lo sumo n, porque recordemos que podría tener no tener todas raíces reales, con lo cual resulta ser que el producto de los polinomios x menos de las raíces reales es a lo sumo r. Corolario: existencia de un único polinomio mónico de grado h, que sus raíces tienen estos coeficientes que sus raíces son exactamente los k1, kn, ¿sí? Y por ser mónico es lo que nos asegura la unicidad. Bien.